Buenas noches, hermanos, una vez más aquí, en la casa de la Virgen, el santuario de nuestra Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en esta Eucaristía y de María Virgen. Ya hoy es miércoles santo, por lo tanto, ya mañana por la noche comenzamos el Triduo Pascual, lo que quiere decir que esta es nuestra última charla cuaresmal, nuestra última charla de preparación para el momento en que vamos a comenzar esos 3 días intensos, profundos, dentro del misterio de la fe cristiana, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en estas charlas cuaresmales hemos ido siguiendo las lecturas bíblicas que la misma Iglesia nos propone, para que ellas mismas nos sirvan de alimento espiritual y podamos, cada uno de nosotros, de esa palabra de Dios, nutrirnos, alimentarnos y por ella crecer en la vida de la fe. Vamos a dar la luz del Espíritu Santo, que es siempre nuestro maestro interior, es nuestro guía, Él es nuestro santificador, Él es quien nos asemeja siempre a Cristo Jesús. Y vamos a hacer la oración que imploramos con ella al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, vamos a proclamar el Evangelio de este día, Evangelio que tomamos de San Mateo. Dice así el Santo Evangelio: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entrego. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero Pascual? Él les dijo: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron lo que Jesús le había mandado y prepararon la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno a uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Dice: sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Bien, hermanos, interesantísimo cómo hemos podido apreciar en esta lectura el movimiento que se va a dar al interno de esa última cena que mañana litúrgicamente estaremos celebrando. Pero, ¿qué es lo interesante en esto, hermanos? Los detalles. Como siempre yo les digo, el Evangelio nos habla con detalles. Nosotros no podemos hacer una lectura simplemente y ya la leí. No, la palabra de Dios no se lee de esa manera. No estamos ante el Quijote o algún libro de literatura. Estamos ante la palabra viva de Dios. Y después de hacer una primera lectura, y hay que hacer una segunda lectura, y hay que hacer una tercera lectura, y dejar reposar esa lectura. Y ustedes han visto que en las Biblias hay al lado otras citas bíblicas a las que nos remite algunos versículos, algunos pasajes de lo que estamos leyendo. Es bueno que hagamos entonces, vayamos a esos textos, porque nos van a dar una comprensión mucho más profunda de lo que es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Entonces, ¿cuál es el primer detalle? Dice: entonces uno de los 12, y los 12 son los escogidos del Señor, los que Él a dedo eligió, llamó y le dijo a cada uno de ellos: sígueme. Por lo tanto, eran personas vocacionadas, tenían vocación. Esto, por ejemplo, lo podríamos decir de cualquier cristiano, porque la vida cristiana es una vocación, es un llamado de Dios. Pero también de manera particular lo podíamos decir de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, de la vida consagrada en general. Hay un llamado. Y dice que uno de esos que fue llamado se llamaba Judas Iscariote. La palabra Iscariote, no me voy a detener en la semántica, pero lo que viene a decir es que hace referencia a un puñal que usaban los celotes. Los celotes eran una secta dentro del judaísmo que querían alcanzar la liberación del pueblo de Israel del poder romano. Lo querían alcanzar a través de la violencia. Por eso incluso, además de Judas, tenemos a Simón el Celotes. Y ese era su apodo. ¿Por qué? Porque en un tiempo Simón el Celote fue de ese grupo, eran medios guerrilleros. Así que no se extrañen, entre los apóstoles había algún guerrillero también por ahí. Pero fíjense a lo que voy. Llamado Judas Iscariote. Ya vemos que él tiene
lo que decimos en buen español, un background, tiene un pasado. ¿Y quién es este Judas? ¿Qué hizo Judas? Dice, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme si yo os lo entregare? Fíjense, no es que los sumos sacerdotes buscan a Judas, sino que Judas va a los sumos sacerdotes y él mismo tranza el precio de la entrega del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los amados de Jesús es capaz de ir a aquellos, como habíamos visto en el Evangelio de San Juan, los sumos sacerdotes se habían reunido, no sé si recuerdan, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, y habían corrido la noticia de que aquel que le entregara al Señor, pues nada, ellos iban a hacer algo con ellos. Bueno, pues a Judas le llegó la noticia, él va a los sumos sacerdotes, va al Sanedrín, y allí se pone a negociar. ¿Qué queréis darme? Eso es negociar. ¿Qué nos descubre esto, hermanos? Nos descubre que Judas le había perdido el amor a Jesús. Cuando tú eres capaz de negociar, es porque tú a esa persona la miras como una cosa. Ya dejó de interesarte. Ya tú la puedes vender, ponerle en subasta. Y eso es lo que hizo Judas. Pero esto no viene de ahora. Es decir, esto no viene, esa pérdida de amor de Judas a Jesús no viene de ahora. Si nosotros nos vamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nosotros nos vamos a encontrar un detalle que nos puede hacer ver que ya el Señor intuía cómo Judas le iba a traicionar. Fíjense que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es precisamente el Evangelio de la Eucaristía. Es el Evangelio que nos habla de la Eucaristía, del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y qué casualidad que justo para el Jueves Santo, institución de la Eucaristía, es que Judas consuma su traición. Hay una relación entre Eucaristía y traición. El que no entra en el don de Cristo, que es la Eucaristía, el que no comprende ese don, tarde o temprano acabará traicionando al Señor. Tarde o temprano. Piensen lo que dice Juan capítulo 6, versículos 67 y 71. ¿También vosotros queréis marcharos? Le dice Jesús a los apóstoles, a los 12. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de comer la carne y beber su sangre, aquello escandalizó a los que le estaban escuchando. Y dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 que la gente se desliga. Muchos discípulos dejaron de estar con Jesús, de seguir a Jesús. Y cuando Jesús ve esa estampida, esa multitud que se marcha porque no captan el regalo que les quiere hacer en la Eucaristía, se encuentra con ese grupito que se llaman los 12 apóstoles, pero fíjense en cómo Jesús les deja libertad.
Nosotros no podemos seguir a Jesús por obligación. Ay, porque por aquello, que si aquel padre, que si aquel otro. Yo estoy aquí porque sigo a Jesús, no porque sigo a aquel cura o a aquel otro. Eso pasa mucho en las parroquias. El obispo cambia al sacerdote y ya la gente se va porque el obispo quitó al sacerdote. Bueno, ¿tú ibas por el sacerdote o tú vas por el Señor? Y pasa en todos lados. Porque ¿a quién seguimos? ¿Seguimos a Cristo? ¿Estamos aquí por Cristo? ¿O estamos aquí porque el padre fulano o el padre sutano? Me recuerdo cuando murió nuestro padre Aníbal. Cuando murió nuestro padre Aníbal, me recuerdo que mucha gente me daba las condolencias y me decían, bueno, ahora se murió el padre, vamos a ver qué pasa con ustedes. Y me lo decían con una cara de pena, ¿verdad? Pues como diciendo, pues esto se va a acabar porque el padre Aníbal se murió y el padre Aníbal. Pues miren, se murió el padre Aníbal y aquí se han ido muchos sacerdotes de la comunidad, pero si la comunidad es del Señor y de la Mater, la comunidad seguirá adelante. Porque los que estamos seguimos no a tal padre o a tal otro, seguimos a Cristo. Y por eso Jesús le dice, así empieza, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por lo tanto, fíjense en la contestación de Pedro, que equivale a lo de Mateo 16, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues ahora, en paralelo, el Señor, cuando le da esa libertad de irse, Pedro nuevamente afirma, ¿a dónde? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero fíjense, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por lo tanto, se nos puede ir muchos sacerdotes, se nos puede ir muchos religiosos. Pasó en la iglesia en los años 60, 70, la estampida. Fueron más de 500.000 de sacerdotes, sin contar las religiosas, que se fueron dejaron el ministerio. ¿Por eso se cayó la iglesia? No. Pero quedó marcado quienes están en la iglesia por Jesús y quién está en la iglesia por los hombres. Y por eso a continuación dice Jesús ante esa respuesta de Pedro, Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es un diablo? Son palabras fuertes. No os he elegido yo a los 12, entra todo el grupo, y sin embargo uno de ellos, uno de ustedes es un diablo. ¿Qué es diablo en la Biblia? Bueno, sabemos, ¿verdad? Satanás se le dice el diablo, es el padre de la mentira, es el acusador, pero sobre todo el diablo es el que siembra división. El que siembra división. El que divide. Por eso Jesús en el Evangelio, un reino dividido no puede subsistir. Precisamente hablando en referencia a cuando le dicen que Él expulsa a los demonios por el espíritu de Belcebú. Y Jesús contesta,
Pues si yo expulso los demonios por el espíritu de Belcebú, en nombre de quién lo echan vuestros hijos. Un reino dividido no puede subsistir. ¿Por qué? Porque el diablo divide. De hecho, hay un refrán entre nosotros coloquial que dice: divide y vencerás. Bueno, pues eso es lo que hace Judas. Judas le hace el juego al diablo. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuál es siempre la misma estrategia del demonio? Separar a la persona y convertirla en algo aparte. Por eso hay que tener tanto cuidado de nosotros no ser como Judas, un diablo. Lo vemos en las familias, en los matrimonios, lo vemos en la iglesia. O sea, no pensemos que... No, lo vemos en todos lados. Donde quiera que hay una presencia de Jesús, siempre va a haber alguien que le haga el juego al demonio. Y dice a continuación, en el último versículo, hablaba de Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. ¿Cuándo ocurre este relato de capítulo 6 del Evangelio de San Juan? Es lo que se llama, entre los biblistas, los estudiosos de la Biblia, la primavera de Galilea, es decir, los primeros años de la predicación de Jesús en el norte de Israel, la Galilea, donde ocurrieron la mayoría de sus milagros. Recuerden que él siempre lo que hacía era bajar a Jerusalén, subir a la Galilea, bajaba a Jerusalén, subía a la Galilea, hasta la última Pascua, que es cuando va a morir. Y por eso ahí es que se da en ese contexto: uno de vosotros me va a entregar. Ya Jesús lo sabía. Ya Jesús se daba cuenta que había entre los 12 uno que no era conforme a su corazón. Es como una madre, un hijo. Una madre puede decirle a un hijo: oye, ¿dónde estaba? Y el hijo le puede decir las mentiras mejor adornadas. Esa madre sabe que ese hijo le está mintiendo. O igual pasa con el marido. Nene, ¿por qué llegaste tarde? No, que si el trabajo, que si aquello, que si lo... Y la mujer, hay un sexto sentido. Pues mire, pasa a nivel también de la fe. Pasa también a nivel de la fe. Cuando nos convertimos en diablos, se va marcando en nosotros actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes? Dureza, nos volvemos rígidos, duros, insensibles. Nos volvemos prepotentes, nos volvemos altaneros. Empezamos a ser agresivos. Y a veces la persona ni se da cuenta. Por gracia de Dios, en algún momento la persona puede caer en cuenta y rectificar. Pero a veces es muy difícil porque ya el corazón se ha llenado de esa oscuridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y por eso la iglesia nos pone estos evangelios, para que veamos que no todo es reclinar la cabeza en el pecho de Jesús como Juan, sino que también ese día, a la vez, simultáneamente, mientras Juan vivía en la luz y era cobijado en el amor del Señor, había allí mismo uno que vivía pactando con el demonio. Y dice a continuación: y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Ustedes no me digan que Jesús no se daba cuenta. Claro que sí. Pero Jesús
en todo momento, y eso lo veremos mañana de manera especial, la libertad que tiene en el amor. Jesús no se detiene ante lo que va a acontecer. Jesús viene para entregarse a nosotros. Entonces, fíjense el otro detalle, ellos le asignaron 30 monedas de plata. Si ustedes buscan qué son las 30 monedas de plata, las 30 monedas de plata es, en el Antiguo Testamento, la cantidad por la cual se tasaba a un esclavo. Si tú querías comprar un esclavo o vender un esclavo, tú tenías que pagar 30 monedas de plata. Eso era ya fijo. ¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo? En Zacarías 11:12, que es el texto que está haciendo referencia a cómo se van cumpliendo las Escrituras. Y si uno va a Zacarías 11:2 y lee al profeta Zacarías, uno se da cuenta que el profeta que representa a Yahvé, a Dios, va a ser tasado por 30 monedas. Y como Yahvé le dice que en ese momento se va a romper la alianza con su pueblo. El día que a ti te tasen por 30 monedas, se va a romper la alianza. Qué triste que a ti se te rompa la alianza que tienes con la Mater. Qué triste que tu vida de alianza se venga abajo porque tú le has perdido el amor a Jesús, porque le has perdido el amor a la Santísima Virgen. Y es triste. Por eso hay otro detalle al que quiero hacer referencia, y es cuando Jesús dice: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Y después dice, muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno. Es decir, cada uno de los apóstoles le fue diciendo a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor? La respuesta de Jesús es: el que ha mojado conmigo la mano en el mismo plato, ese me entregará. Para poder entender este versículo, tenemos que hacer una composición de lugar. Si está mojando en la misma fuente, que es la fuente, recordemos que estamos celebrando la cena pascual. En la cena pascual está el Cordero, pero también, además del Cordero, hay unas copas de vino con las que hay panes ácimos, que son panes sin levadura, como los que tenemos en la misa. Por eso es que en la misa se usa pan ácimo. Y también hierbas amargas, porque si ustedes van al libro del Éxodo, en el libro del Éxodo se nos dice cómo se celebra la Pascua. Y como el pueblo sale de la esclavitud, de la aflicción de la esclavitud, ¿cómo lo recuerdan? Mezclando hojas, ¿verdad?, de lechuga, imagínense, con una salsa picante que era amarga. ¿Y esto para qué? Para recordar la amargura de la esclavitud. Donde había mucha gente, pues, para que no, imagínense que tú estás en la punta de la mesa, te tengas que, y como era un rito, tenías que, si no hay fuentes alrededor de la mesa, tú te tenías que levantar desde el último lugar y venir hasta acá para mojar. Bueno, Jesús nos está dando un detalle que nos dice dónde está Judas en la cena. Dice: el que ha mojado conmigo la mano en el mismo plato, ese, en el mismo plato, en la misma fuente donde está esa salsa picante que es roja, rojiza, ese me va a entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas está al lado
de Jesús. ¿Quién está al otro lado? Lo sabemos por el Evangelio de ayer, es Juan. Por eso es que Jesús le puede dar a Judas el bocado. Por eso es que el Señor puede decir, el que está mojando en mi fuente. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aquel que está tan cerca de mí. Aquel que físicamente estaba más cerca de mí. Y es triste, hermanos. Es triste que a veces los que estamos más cerca del Señor seamos los primeros que estemos dispuestos a traicionar a Jesús. Por eso cuando vamos al Evangelio, según San Juan, el que leíamos ayer, nos va a dar otro detalle que no quiero que se nos pase, y es lo del bocado. Jesús acaba de decir en Juan, dice, es aquel a quien le dé el bocado que voy a mojar. No se contradicen las dos versiones, porque ciertamente Judas durante el rito de la Pascua ha mojado varias veces las lechugas amargas en la salsa y ha tenido que consumir, como también lo tuvo que hacer Juan. Pero ya cuando Juan le pregunta a Jesús, como veíamos ayer, reclinándose en su pecho y Jesús le cubría y le daba el secreto, entonces Jesús externaliza el acto, dándole a Judas el bocado. ¿Y qué es el bocado? El bocado es la última muestra de amor a Judas. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Yo estoy seguro que si usted va a una casa de visita, las personas que están allí no te ponen el bocado en la boca, porque eso se ve una falta de respeto. Pero cuando es la intimidad de una familia, por ejemplo, entre un hijo o entre esposos, si yo le pongo un poquito de la comida que yo tengo y se la pongo en la boca, eso se ve que cariño, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que hizo Jesús, darle a Judas la última muestra de amor, de cariño. Pero fíjense en el detalle, dándole eso, mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote, y entonces, tras el bocado, tras esa muestra de amor, entró Satanás. No entró el amor de Cristo, entró Satanás. Hermanos, tenemos que tener tanto cuidado de que no se nos meta el demonio dentro. Porque Cristo nos ha dado y nos da tantas muestras de amor. Una de ellas, la Eucaristía. Una de ellas, porque hay tantas muestras de amor del Señor. Pero nos volvemos, como decíamos ya desde el principio, cuando le vamos perdiendo el amor a Jesús, empezamos a banalizar todo, que son muestras de amor del Señor. Lo empezamos a banalizar y llega un momento en que en vez de entrar en mi corazón el amor de Cristo, entra Satanás. Hay que tener cuidado. Y fíjense otro detalle con relación a esto. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, se separa, se va de la presencia de Jesús, pero también se va de la comunidad de los 12. No persevera ya en la comunidad de amor que ha creado Jesús. Y dice que salió
Y dice a continuación una frase de 3 palabras: era de noche. Era de noche. ¿Por qué San Juan acentúa era de noche? No porque no fuera físicamente de noche, sino porque era de noche en el alma de Judas. El alma de Judas estaba en oscuridad. Por eso usted nunca tome decisiones cuando usted se siente alterado, cuando usted se siente con un coraje, cuando usted se siente malhumorado, cuando usted se siente que las cosas le están saliendo mal. Nunca tome decisiones, porque lo que va a hacer, como decimos acá, es meter la pata. Va a ser el error de su vida. Por eso San Ignacio de Loyola dice que no se hace mudanza, es decir, no cambiamos cuando estamos en una tribulación. Ese es el momento de ahí perseverar con Cristo. ¿Por qué? Porque el demonio lo que busca es precisamente apartarnos del Señor, apartarnos del Señor. Hay que tener tanto cuidado. Era de noche. Bien, pues fíjense cuántas cositas se van diciendo en esos textos, ¿verdad? Con relación a Judas. Pero llega un momento que hay otro detalle con relación a Judas, y es, ya hemos visto, Judas le ha perdido el amor a Jesús, Judas se ha convertido en un diablo, Satanás entra a ese corazón que ya ha desvalorizado a Jesús en su vida, le vende por 30 monedas de plata, es decir, convierte a Jesús en una cosa. Y hay otro detalle, el cinismo. Miren, cuando una persona se vuelve cínica, es una señal infalible de que esa persona está espiritualmente mal. Dice, entonces le preguntó Judas, hemos visto que cada uno le fue preguntando, ¿acaso soy yo maestro? Los apóstoles, ¿por qué preguntan? Porque, hermanos, tienen un plan B. Tienen un plan B. Porque si yo no tengo un plan B, yo estoy seguro de que llueve, truene o ventee, yo voy a ser fiel. Pero cuando uno tiene un plan B, significa que yo he maquinado y he dicho aquí, por lo menos lo he expresado aquí, otros incluso lo han verbalizado, pero por lo menos aquí, si las cosas me salen mal, me divorcio, por ejemplo. Eso se escucha mucho en la calle. Si yo me caso, pero si me sale mal, me divorcio. ¿Ven? Plan B. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando llega la prueba, yo saco el plan B. Por eso los apóstoles preguntan, ¿acaso seré yo maestro? ¿Por qué preguntan? Porque tienen un plan B y de hecho lo van a demostrar. ¿Qué hicieron todos? Patitas, ¿para qué te quiero? A huir, se fueron, abandonaron a Jesús, plan B. ¿Cuánta gente tiene el plan B? Quizás no lo verbalizan, pero lo tienen. Por eso las preguntas capciosas, porque están tratando de sacar de la manga el plan B. La fidelidad, hermanos, es un regalo del Señor. Por eso perseverar
en el matrimonio, perseverar en el sacerdocio, perseverar en la vida consagrada es un regalo que tenemos que pedir al Señor todos los días. ¿Para qué? Para que Satanás no me engañe y yo empiece a fabricar mi pequeño plan B. Ah, pues mira, yo me salgo de la comunidad y me voy a tal sitio y entonces voy a hacer esto, y el demonio te va inflando y te infla y te pone casi hasta obispo y te pone y te pone allá, y tú vas a ser el reformador de la iglesia y tú vas a hacer aquello, y al final el demonio pincha ese plan. Después que ya, como le pasó a Judas, después que Judas abre los ojos y ve el disparate que hizo, pero ya el demonio lo tenía, le desinfla el plan. ¿Y cómo acabó Judas? Ahorcado, se ahorcó. ¿Por qué? Porque cuando tenemos plan B, el demonio es fácil, somos presa fácil del demonio. Por eso cuando tú vas al matrimonio con tu plan B, mira, ese matrimonio tarde o temprano va a fracasar. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un plan maquinado, porque ya tú has declarado que tu matrimonio va al fracaso. Lo hizo tu pareja, por eso te abandonó. Pero también lo podemos hacer los sacerdotes. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un plan B. Y por eso Jesús entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso maestro? Ven el mismo cinismo, se vuelven cínicos. Soy yo, como diciendo, ay, pero ¿será posible? Si nos ponemos así, lo hicieron todos, pero Jesús. Pero llegó Judas y Jesús le baja con la verdad. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Nosotros podemos ante los demás simular y decirle, no, es que en ese matrimonio nunca hubo felicidad, porque es que ella era así, 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 o él era así, 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 así. O mi comunidad era así, 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 esa gente, fíjate. Y todo el mundo, ¿para qué? Para que te cojan pena. Andito, pues hiciste bien. Claro, te tenías que ir, te tenías que divorciar. Es que, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús siempre nos va a bajar con la verdad. Les pongo un ejemplo. Una vez, un sacerdote de aquí, de mi comunidad, de la noche a la mañana me dice, me voy. Y después me dice, yo no tengo nada que hablar con usted. Pero mira, no, ya está decidido. Aquí está, me voy. Bueno, ¿qué voy a hacer? No quiere hablar, no quiere, es decir, no quiere entrar en la luz de Dios. Igual pasa, ¿cuántas veces no te ha pasado en el matrimonio? Que te dice tu pareja, tu esposo, tu esposa, mira, ya esto se acabó, pero mira, vamos a hablar, vamos a un retiro. No, ya esto se acabó. Como decía la canción, se acabó, mi amor, lo mataste. No es que se mató el amor, es que tú lo mataste. Porque siempre el otro es el que tiene la culpa. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque, como dice el padre Kentenich en una de las oraciones de Schoenstatt que está en el Hacia el Padre,
ha llegado la hora del amor. Si no me equivoco, es la oración del anillo de la alianza. Ha llegado la hora del amor. Cuando pasa esto, y el padre Kenton iba diciendo, ha llegado la hora del amor. Y aquí, en la noche del Jueves Santo, había llegado la hora del amor. Pero Judas ya no lo tenía. Judas había perdido ese amor. Interesantísimo, por lo tanto. Y brevemente voy a tocar la otra figura, que es la de Pedro. La de Pedro. Cuando Jesús entonces le dice, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, dice en el Evangelio de San Mateo, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pedro intervino y dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Siempre hay un Superman. Pedro quiere demostrarle un amor a Jesús, que lo más seguro era auténtico, pero era un amor carnal, no espiritual. Porque cuando es que se sabe que yo estoy en el amor de Cristo, es decir, al mismo nivel del amor de Cristo, precisamente cuando el Señor signa mi vida con la cruz. Cuando me manda esta enfermedad, cuando me manda este sufrimiento, cuando me manda esta prueba, cuando me manda estas dificultades, y esto no por un día, por años. Cuando mi alma está en tinieblas y no veo al Señor. Pero hay gente como Pedro que quieren sacar pecho, que quieren demostrarle a Jesús un amor, pero es un amor carnal, no es un amor según Dios. Ay, Padre, ¿de dónde usted saca esas cosas? Pues de la Biblia. Si nosotros vamos al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, piensen que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es Mateo 16, capítulo 16, lo van a encontrar, versículos del 13 y siguiente. Y le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Chijichija. ¡Ay, qué grande! Y Pedro se le infló el pecho. ¡Wow! Pero si ustedes se fijan, por eso es que el Evangelio hay que leerlo completo. Hay gente que lee las cosas buenas de la Biblia. Ah, sí, amén, amén, bendición, gloria, aleluya. Eso, todo el mundo. Pero ¿cuántos dicen gloria, aleluya cuando el Señor nos pone la cruz? ¿Ah? Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle. ¿A reprender a quién? A Jesús. ¡Oh! ¿No se habían dado cuenta? Pedro reprendiendo a Jesús, el primer papa. Y miren, el Señor no se viene con chiquita. Sería el primer papa y sería lo que fuera.
Pero Jesús le baja, aquí decimos en Puerto Rico, haitrú, es decir, le baja fuerte y le dice, lejos de ti, Señor, le dice Pedro, de ningún modo te sucederá eso. Como diciendo, aquí estoy yo te voy a defender. Y de hecho lo vemos en el huerto de los olivos, saca la espada, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote y Jesús le dice, Pedro, guarda la espada, el que espada mata, espada muere. Y Pedro otra vez chongo. ¿Por qué? Porque era un amor carnal. ¿De dónde lo saco? De lo que Jesús le va a decir a Pedro. Pero él, volviéndose hacia Pedro, dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Pero no había dicho que era el Papa. No había dicho que él era la piedra sobre la que iba a edificar la iglesia. Sí, cuando él afirma la fe verdadera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero aquí no, aquí es como diciendo, mira papito, yo te quiero mucho, Jesucito, esto no te puede pasar, tú sabes, yo te quiero mucho, eso de la cruz, nada de morir, nada de ir a Jerusalén a que te maten, eso no te puede suceder. Y Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás. Quítate de mi vista, Satanás. O sea, le dice diablo. Por eso nosotros nos podemos convertir, no solo Judas, cualquiera de nosotros se puede convertir en un diablo. ¿Cuándo qué? Cuando nuestro corazón, nuestros pensamientos se apartan del Señor. Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y esto es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Pensamos como los hombres, no como Dios. Pasa cualquier cosita, nos ponemos así. Pensamos como los hombres, no como Dios. En las familias, cuando tú ves que el marido entra, ni te besa, ni te hace caso, que te ignora, tú sabes que él está pensando como hombre, no como Dios. O cuando esa mujer, porque también hay mujeres que se las traen, o cuando ese hijo, o sea, esto pasa en todos lados. Nos puede pasar a nosotros, sacerdotes, les puede pasar a ustedes. Pensamos como los hombres, no como Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado, ¿Por qué? Porque fíjense en las palabras que le va a decir Jesús a Pedro, que nos las podemos aplicar a todos nosotros. Precisamente en el contexto de la última cena, le dice Jesús a Pedro, Simón, Simón. Ustedes cuando vean en la Biblia que Jesús repite 2 veces la misma palabra, es como cuando mi mamá me nombraba con el nombre, el segundo nombre y los 2 apellidos. Yo sabía que ya la tenía, a usted le habrá pasado. Pues Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás pidió permiso y el Señor se lo concedió para probarte, para probarme. Sí, porque nosotros nos llenamos la boca como Pedro. Eso nunca te va a pasar. ¿Sí?
como dice en el Evangelio de hoy, voy a buscarlo otra vez, ¿qué es lo que le va a decir, qué es lo que le va a decir Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado cribarte como a trigo. ¿Sabes lo que es cribar? Cribar es cuando sacuden, cogen, por ejemplo, si usted quiere cerner arena o harina o algo, ¿verdad? Lo cierne, cernir, para que pase por ese sedazo. Pues mira, significa que muchas de las pruebas que tú y yo pasamos, como esta de el coronavirus, siempre lo confunde, el coronavirus, es porque Satanás ha pedido permiso. Satanás no puede obrar sin que Papá Dios lo deje, pero Dios lo usa para que en esa prueba, en esa tribulación, tú muestres de verdad si tú permaneces en Cristo. Y ahí está. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero aquí viene una promesa. Pero yo he rogado por ti. Por eso tú no gastes el tiempo. Ay, cuando veas que el marido te está haciendo esto, el marido te está haciendo lo otro, o cuando el hijo se te metió en las drogas, o cuando en el trabajo te están poniendo... tú no pierdas el tiempo lloriqueando. No, tú ora. Ora a esa oración de Cristo, a esa promesa, yo he orado por ti. Y en la oración de Jesús hay poder. En la oración de Jesús hay poder. Yo he orado por ti. Por lo tanto, en todas nuestras pruebas, cuando veamos una prueba, cuando veamos una persona que amamos y que está caminando mal, no pierdas, no te pongas tú con changuerías tampoco. Ora. Fuerza en la oración, porque de la oración tú vas a sacar fortaleza, de la oración tú vas a sacar discernimiento, de la oración tú vas a sacar luz, porque Jesús está orando contigo. Y por último, fíjense, hermanos, que todos sabemos lo que le pasó a Pedro. Pedro, como era Pedro, pues, y ya era papa, y ya se pensaba que porque tenía las llaves podía hacer lo que le daba la gana. Aquella noche lo negó ante los criados del sumo sacerdote. Y dice, en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículo 61, cuando Pedro acaba de meter la pata, es decir, cuando con juramento dice, poco después otro viéndole dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada una media hora otra aseguraba, cierto que éste también estaba con él. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y dice el Evangelio, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Pues bien, hermanos, esto para que seamos humildes, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con la mirada de Jesús. Tarde o temprano, ante quien vamos a dar respuesta de mi vocación, de mi sacerdocio, de mi matrimonio, de mi familia, no es ante la opinión de la gente, es ante Jesús. Vamos a terminar, no sin antes recordarles que mañana no tenemos misa en la mañana, sino que la misa es la misa ya de Jueves Santo, es la misa de la Cena del Señor, de la institución de la Eucaristía,
y es a las 7 de la noche. Por lo tanto, hoy terminan las charlas cuaresmales. Ya entramos en el Triduo Pascual y todos los días vamos a tener. Así que mañana los espero a todos siguiendo desde sus hogares. Y recuerdo, vístanse bien, no se me pongan a comer mientras está en la misa. Usted va a hacerse partícipe por este medio, que no es el mejor, pero es lo que tenemos, en lo que esto se arregla. Y mañana aquí vamos a estar celebrando solemnemente la misa de la Cena del Señor a las 7 de la noche. Bien, pues vamos a hacer esta oración tomada del Padre Kentenich. Te veo abrazar con inmenso anhelo esa cruz que proclama en voz alta la misericordia divina y que siendo fabricada para ti por ilusión del demonio, ahora tú acoges como instrumento de redención. A través de todas las épocas, por múltiples caminos, vas cargando con la cruz, flanqueando y despreciado. Lo que tu iglesia sufre en persecución es la cruz que ponen en tus hombros. Por ti, Señor Jesús, con María tu madre y esposa, la que vence a la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí en la tierra tu reino de Shostan. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Buenas noches y hasta mañana.